jefe del comando de campaña de el candidato, el conde del Guácharo. Es que a mí me parece que Venezuela lo conoce así. A nuestro querido amigo, además es amigo, hemos admirado toda la vida la carrera de Benjamín Rauseo y hoy es candidato presidencial. Vamos a ver, ¿qué te trae al Zulia, mi querido Agustín, dándote la bienvenida al programa? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, Juan Carlos. Me trae al Zulia la responsabilidad de contactar con los equipos que dirigen muy acertadamente aquí nuestro coordinador Jorge Navarro para el empujón final de la campaña, una campaña muy atípica en la cual, digamos, estamos a un mes de la elección exactamente hoy y no se siente ambiente electoral y todavía la escena está muy dominada por incertidumbres políticas de qué puede pasar. El gobierno parece que no ha jugado todavía sus cartas. Nosotros estamos divulgando nuestro mensaje. Tenemos un par de satisfacciones muy grandes. Uno, cuando hablamos de reconciliación al comienzo de la campaña, nos llamaron alacranes por llamar a la reconciliación, nos decían que eso era llamado a la impunidad, que lo hacíamos por darle una especie de carta de impunidad al gobierno. No, hablamos de reconciliación porque creemos de verdad en eso y creemos que Venezuela no es viable sin un proceso de reencuentro entre los venezolanos. Y cuando arrancamos esta etapa en mayo, decidimos arrancar en un sector popular de Caracas, en la parroquia La Vega, en el sector de las casitas, y hemos hecho toda nuestra campaña fundamentalmente en los barrios populares, en los sectores más humildes, y eso también ha marcado la agenda, porque la agenda, digamos, geográfica de la campaña, porque ahora los demás candidatos también sienten la necesidad de ir a los barrios, incluso a veces vamos nosotros a un barrio y al día siguiente aparece en ese barrio alguno de los otros candidatos, lo cual nos complace mucho, porque Venezuela es hoy realmente un gran barrio pobre. En Venezuela todo se ha empobrecido en estos años de inflación y de migración, y los sectores populares son los que van a decir esta elección. Nosotros hemos marcado la agenda haciendo la campaña fundamentalmente en los sectores populares. Aquí en Maracaibo, Benjamín ha estado en la Curva de Molina, en sectores muy populares. Hoy voy a tratar de contactar con nuestros dirigentes de San Francisco y de los de Maracaibo, que son realmente la fortaleza mayor de la campaña. Sí, lo que has dicho me parece como frase increíble, como frase de campaña. Venezuela hoy es un gran barrio, es un gran barrio. Ya teníamos muchos problemas en la Cuarta República. Tú y yo nos conocemos desde esos días, cuando estabas en la dirigencia de Copey. Eras muy destacado dirigente de Copey. Pero el deterioro ha sido, mi querido amigo, esto es terrible. El deterioro no tiene comparación. Ahora coméntanos, ¿qué percibes en las calles de Maracaibo el día de hoy? Bueno, he percibido muy poco porque apenas llegué del aeropuerto a una reunión y ahí me vine a un programa de un colega tuyo. Pero en todas partes se percibe primero un país que no lo doblega la crisis, un país que no renuncia al porvenir, un país que no declina su futuro, un país que en medio de la crisis tiene una gran resiliencia y una gran voluntad de cambio y ha llegado a reconciliarse, a reencontrarse con el voto como instrumento de cambio. Los venezolanos durante años pensamos en la abstención, en la movilización, en la protesta, todo eso se hizo y nada de eso funcionó para producir el cambio político. Ahora la gente siente que, y eso creo que es un gran logro, que en el voto está el instrumento de cambio político, hay una gran voluntad de votar para cambiar. De manera que más allá de las precariedades y las adversidades, creo que el 28 de julio va a haber una gran afluencia de electores con una gran voluntad de cambio. Las ciudades del país se notan, no tienen el bullicio alegre de otros tiempos. No es que el venezolano sea entristecido, pero no es lo que eran otros tiempos, pero los pueblos resisten. Se nota, me da la impresión de que en Maracaibo hay una cierta mejoría en el aseo de la ciudad, me da la impresión, no puedo emitir una opinión, no tengo, pero sí es una impresión más que una opinión. Me dice la gente que el problema de la gasolina ha aliviado un poco, que el problema eléctrico sigue siendo muy serio. El problema general de que tú sabes, Juan Carlos, de Venezuela es que es un país sin ingresos, porque la actividad económica se ha reducido al mínimo y el principal problema del país sigue siendo el económico. Ahora, el origen del problema económico es la política, es la crisis política, la confrontación y la polarización. Por eso Benjamín dice mucho, hay que estabilizar la política, estabilizar el país políticamente, para eso hay que reconciliarlo y reunificarlo y luego de eso hay que entrarle a la economía como la primera gran prioridad del país.
porque la crisis social que tenemos de pobreza, de desigualdad, viene de una economía que no crece hace mucho tiempo, a pesar de que el potencial económico del país sigue siendo el mismo. Venezuela tiene el potencial de ser el primer productor de petróleo del mundo, y Venezuela podría estar produciendo, si no se hubiese incurrido en lo que se incurrió, podría estar produciendo 7 u 8 millones de barriles de petróleo al día, con lo cual sería una de las primeras economías del mundo, y sería un país con mucho peso en el mundo por su fortaleza petrolera. Pero además de petróleo, Venezuela tiene un inmenso potencial en agricultura, bueno, en ganadería, el Zulia es un ejemplo de eso, en turismo, en otras industrias, en la producción de granos. Es decir, Venezuela es en energía no solamente energía eólica, energía hidroeléctrica. O sea, Venezuela es un país con un potencial económico, lo digo como economista, Venezuela está funcionando muy por debajo de su potencial económico, y la tarea de un gobierno no es hacer la labor económica, sino hacer crear el marco de seguridad jurídica y de infraestructura de servicios para que la economía se desarrolle en base a la inversión privada, porque lo que desarrolla los países es la inversión privada. Agustín, yo quería preguntarte, en los últimos días, cuando la situación ha arreciado, las encuestas cada vez son menos favorables al gobierno, el presidente ha asumido un lenguaje un tanto soez, en mi opinión, inadecuado para la investidura de un presidente de la República, llamar, por ejemplo, quería preguntarte, ¿qué opinas tú cuando el presidente llama a los demás candidatos presidenciales patarucos, o que les dice, o que llega a Maracaibo y llama tri? Hay una frase que en Maracaibo es muy común para maldecirte, pero 3 veces. Y se lo dijo ayer, y llamó hijo de su madre. Eso en los Andes es muy claro qué significa hijo de su madre. O sea, ¿por qué el presidente está llegando a estos niveles de exacerbación de su propio lenguaje? Bueno, yo creo que en general, Juan Carlos, hay una degradación del lenguaje político. Hay mucho insulto, un lenguaje muy soez, hay mucha ligereza en descalificar, en agredir. Eso no está bien del presidente y no está bien de los sectores de la oposición. Si alguien sabe de insultos y de groserías y de maltrato, somos nosotros. A Benjamín le han insultado de 1000 maneras. En estos días, te cuento, el Día de la Madre, yo estaba con él, íbamos para un barrio de Caracas a compartir el Día de las Madres con un grupo de madres del barrio, y dijo, bueno, se acordó de su mamá, porque su mamá es su principal figura de referencia. Él admira y evoca mucho a su madre, ¿no? Que lo crió en condiciones muy precarias económicamente, y le enseñó valores, le enseñó el ejemplo de la honradez, del trabajo, de la voluntad de superación, de estudiar, y entonces él admira mucho. Y entonces, pensando en su mamá el Día de la Madre, dijo, voy a poner un mensaje del Día de las Madres, y puso un mensaje por el Día de las Madres con la admiración de un hijo por las madres, por todas las madres de Venezuela. Y a los minutos teníamos centenares de insultos que le mentaban la madre a Benjamín. Entonces, yo digo, por supuesto, no está bien que el presidente le diga hijo de su madre a nadie, no está bien que nadie le mencione la madre a nadie, eso no está bien. Ahora, yo quiero decirte, Juan Carlos, que en Venezuela la grosería, el insulto, la insolencia está repartida entre los dos polos de manera muy paritaria, ¿no? Y por supuesto el presidente tiene la obligación de dar el ejemplo. Yo digo, lo decía, acabo de decir en un programa, que todo dirigente político tiene una labor de maestro. Uno como dirigente tiene una labor pedagógica, uno educa, tú como periodista educas. Los políticos y los periodistas, por tener el don de la palabra, administrar el y el don de la comunicación, tenemos una labor y una responsabilidad muy grande con educar, con ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser modelos en todo. O sea, uno tiene que ser modelo como figura pública. Yo me recuerdo que a veces el presidente Herrera fui con él de la Casona a Miraflores, se atraviesa todo Caracas, y él se paraba en cada semáforo que le tocaba la luz roja. Hoy tú ves que la luz roja nadie la respeta. En Venezuela, sí, la palabra, probablemente, Agustín, Juan Carlos, la palabra clave en Venezuela para recuperar a Venezuela es la palabra respeto. Respeto a la mamá. Permíteme un segundo, porque ya voy al corte publicitario, pero me has hecho recordar, no recuerdo cómo se llama el policía que detuvo la comitiva presidencial, un policía de punto en Caracas, paró la comitiva, Pancracio, paró la comitiva de Luis Herrera,
Y Luis Herrera, en vez de salir a insultarlo, lo invitó a cenar y le dijo, usted es los policías que necesitamos. Y después fue como una especie de símbolo del buen policía venezolano. Sí. Totalmente. Totalmente. Al retorno quisiera conversar contigo sobre la propuesta de Benjamín Rauseo. Sobre todo la propuesta, ya que estás de visita al Zulia, vamos a escuchar un poco la propuesta Rauseo para el Zulia en boca de Agustín Berrío, quien es el jefe de comando de campaña. Pero este segmento lo cierra. Bueno, mis queridos amigos, estamos al aire. Veo acá, el gobierno intenta detener en estos momentos al alcalde del municipio Ortiz en el estado Guárico. La situación fue denunciada por el equipo de 20 Venezuela, que precisó que el burgomaestre Franco Gerratana se encuentra en la sede de la alcaldía. Bueno, abrimos con el permiso de Belín, abrimos esta entrevista. Te pedí la propuesta de Agustín, pero es que con esto que está haciendo, meter preso a un alcalde, ¿qué puede haber hecho un alcalde, mi querido Agustín? Bueno, es que esa es parte de la tragedia venezolana. Vivimos un estado de mucha indefensión jurídica, de mucha inseguridad, de mucha confrontación, de mucho acto arbitrario. Tenemos presos políticos, varios centenares, y tenemos también un ambiente que alimenta la confrontación. Hay que parar en algún punto, y la única manera de parar en algún punto es parar de señalar, decir, bueno, chicos, busquemos un camino de reconciliación. O sea, no, es fácil alimentar la confrontación. Todos los días tenemos motivos para alimentar la confrontación. Tú acabas de leer un titular que es para alimentar la confrontación. Ahora, en algún punto, porque vamos a plantearlo de esta manera, Juan Carlos. La gente que está en el poder tiene 25 años en el poder y tiene todo el poder. Gobernaciones, alcaldías, la mayoría, el poder judicial, politizado. Se ha metido mucho la política dentro de las Fuerzas Armadas, la Asamblea Nacional, el árbitro electoral. Entonces, ¿cómo tú sales de acá con una apuesta en la cual, digamos, se van todos, van presos todos, se erradica de la faz de la tierra eso, o por un camino que construya la solución incluyéndolos a ellos? Es fácil decirlo, no, es fácil, no, pero te lo digo yo que he luchado todos estos años por un cambio político y yo siento la tranquilidad de conciencia de haber evolucionado en mi forma de pensar, llegar a la conclusión de que la única solución no es sacando a todos los que están, sino buscando incluir a los que están, construir la solución con quienes están. Eso es fácil de decir, no. ¿Eso gana aplausos? No. Pero todos los intentos de confrontación anterior, ¿dónde nos han llevado? ¿Dónde estamos? Ahora, se requiere mucha fuerza moral, mucha convicción para decir esto. Pero, Juan Carlos, eso es lo que Benjamín representa. Y Benjamín lo representa porque no ha sido parte de los conflictos, porque no atesora odios en su corazón, porque no metaboliza rencores, porque no tiene enemigos, porque considera a cada venezolano hermano suyo, amigo suyo, y porque toda su vida la ha hecho en base a buscar que la gente sonría en vez de que la gente llore. Y Venezuela requiere eso, volver a sonreír, volver a soñar. Es decir, ¿cuántos venezolanos hace tiempo que no sueñan? No sueñan con un carro nuevo, con una vivienda nueva, con una vacación. Mira, yo no creo que... un poco de la propuesta para el Zulia, por favor. Pero para el Zulia le he escuchado a Benjamín decir que hay que atender en primer lugar el problema eléctrico. Y se reunió con unos especialistas que evaluaron el déficit eléctrico del Zulia, las posibles fuentes de donde se podría, por las cuales se podría proveer cubrir ese déficit, etcétera, porque el Zulia padece un problema serio de electricidad, y sin ese problema no hay reactivación del parque industrial, sin ese problema no hay mejoría de los servicios públicos. Eso es lo que le he escuchado. No te puedo entrar en más ampliación de detalles porque no lo domino con eso. Sé que él dedicó una sesión de trabajo con unos especialistas del sector eléctrico del tema del Zulia, las fuentes que se podían usar, de dónde podía venir la electricidad, cuál era el monto de la inversión,
cómo puede obtenerse el financiamiento, un financiamiento en buena parte internacional por la vía de la Corporación Andina de Fomento. Sé que él tiene como prioridad para el Zulia eso. Luego es crucial que como solución para toda Venezuela, pero que en el Zulia tiene particular interés este planteamiento, porque el Zulia ha sido un estado líder de la descentralización y es una región con mucha personalidad propia, con mucha fuerza propia. Hay que recuperar de nuevo el potencial de las regiones. Y eso supone gobernadores que gobiernen de verdad y alcaldes que gobiernen de verdad, que tengan atribuciones y recursos. Los gobernadores han sido despojados de atribuciones y recursos. El gobernador del Zulia actual, Manuel Rosales, no tiene las competencias que tenía cuando gobernaba en tiempos anteriores. Y cuando se despoja a un gobernador de sus competencias, no se despoja al gobernador, se despoja a la región de una capacidad de aprovechar su potencialidad. De manera que, como promesa para el Zulia y para todos los estados, volver a ser el estado federal descentralizado que dice la Constitución, con gobernadores que gobiernen de verdad, que rindan cuentas, por supuesto, y con alcaldes que gobiernen de verdad. En ese sentido, Benjamín plantea reducir el IVA en una primera etapa al 12% y que una parte del IVA, un 30%, se quede en los estados para ser administrado directamente por alcaldes y gobernadores para proyectos de inversión, no para gasto corriente o de nómina. Y esto es perfectamente posible. Yo lo digo incluso como economista. Nosotros podemos bajar el IVA al 12% en una primera etapa y seguirlo bajando hasta a un 5%, que podría ser el IVA de un país con la renta petrolera de Venezuela, podría ser de 5%. En efecto, en el programa económico del año 89 de mi colega, mi gran amigo Miguelito Rodríguez, el proyecto IVA era 5%, porque hay países como Colombia o Chile que no tienen la riqueza petrolera de Venezuela, que tienen un IVA más alto. Pero Venezuela podría tener un IVA mucho más bajo, que recaudara más y que se quedara en los estados. De manera que puedo decir, para el Zulia, estas dos cosas. La prioridad del sector eléctrico, de la inversión eléctrica para que recupere la normalidad eléctrica, y un retorno a la descentralización para que la región zuliana, que tiene una potencia gigantesca en sí misma, pueda desarrollar a plenitud su potencia. Bueno, yo te agradezco de todo corazón, las puertas abiertas para ti, para los miembros de tu comando de campaña, para el candidato Rauseo. Cada vez que ustedes quieran comunicarse con nosotros, comunicarle algo al público, al Zulia y a nuestra audiencia en el resto del país, en el planeta, estamos para la orden para todos ustedes. Muchísimas gracias, Agustín. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ti por la invitación, y sabes que también estamos a la orden para aprovechar tu canal para decirle al Zulia y al país lo que pensamos. Tú cumples una tarea de ayudar a que el país encuentre la verdad. El periodista tiene que ser alguien que busca la verdad, porque la verdad sabemos que es escurridiza y evasiva. Fuerte abrazo. Así es. Fuerte abrazo para ti. Cierra este segmento.